Hay chicos que son alérgicos, por ejemplo, a las cosas, a todo lo que es frutos rojos, por ejemplo, o a la frutilla, eso, y por ahí le dan el ibuprofeno sabor a frutilla, ¿no? Entonces no fue el ibuprofeno, sino fue el componente que le daba el sabor. Por eso siempre hay que, ante un chico con un exantema, la anamnesis sobre todo, es lo principal que uno debe hacer, ¿no? La pregunta de si está consumiendo algún medicamento, los alimentos, ¿no? Por ejemplo, los picantes muchas veces también le afectan a los chicos. Se ve mucho, por ejemplo, también en los lactantes, cuando la mamá come algún alimento por ahí, también y produce exantemas con el chico que toma solamente el pecho. Muchas veces puede ser que se presenta un lactante con un exantema y la mamá diga toma solo el pecho, pero si interrogamos a la mamá, quizás encontramos que toma algún medicamento, que toma o que consumió algo, ¿no? Alimento que pasan a través del pecho materno, ¿no? Por eso siempre primero preguntar bien antes de asumir como una patología. Ahora de todas las que vamos a ver, quizás alguna o dos que son características que no va a haber que preguntar muchas cosas, pero después siempre lleva a preguntar, a hacer varios interrogantes a la mamá, ¿no? Y lo que vamos a dedicarnos en el día de hoy va a ser todas las que son de origen infeccioso, ¿no? Que generalmente son, estas patologías son de origen generalmente viral, son muy pocas las de origen bacteriana y por lo general tenemos vacunas a estas, ¿no? A algunas exantemáticas. Creo que hay, si pensamos, son varias las que tienen ya vacuna, así que bueno. Por ahí antes producían mucho daño, producían muchas secuelas, complicaciones, que por suerte actualmente eso se ha, ¿cómo es? Han mejorado con el tema de las vacunas, ¿no? Y entre las primeras que cabe destacar es el sarampión, ¿no? El sarampión que actualmente ya está, vamos, ahí cerca de eliminarlo. En Argentina, por ejemplo, hacía mucho tiempo que no teníamos sarampión. Antes de la pandemia aparecieron los primeros casos nuevamente. Creo que antes de la pandemia Argentina vivió creo que algo de 6 años sin sarampión. Y bueno, justo antes de la pandemia viajó una familia a España. Allá en España está muy el auge de, no sé ahora, pero hace unos 2 años atrás estaba muy el auge de los movimientos antivacunas, ¿no? Vieron que antes de la pandemia había un montón de cosas, movimientos antivacunas, movimientos feministas, un montón de movimientos que después con la pandemia desaparecieron o, o quedaron a un grupo reducido, entonces no se lo escucha tanto, ¿no? Y bueno, esta familia oriunda de Mendoza viajó a España y el niño contrajo sarampión. Cuando volvió, obviamente no presentaba todavía lesiones. Al poquito tiempo a los días, comenzó con las lesiones y bueno, no se pensaba, pero por suerte con el antecedente pudieron sospechar de que podía ser sarampión. Se lo buscó, no tenía vacuna porque dio justamente el combo de que era una familia que viajó a España, en donde hay el mayor movimiento antivacuna, y a su vez era una familia que no te ponía vacuna a los chicos porque estaba en ese grupo, ¿no? Entonces, ahí se le demostró, venían 2 chicos, los 2 tuvieron sarampión, de los cuales el nene fue el más grave, ¿no? Creo que algo que fue como un pueblito que era ahí de Mendoza, muy cerca de la cordillera, creo que fue trasladado a Chile o así, no me acuerdo muy bien. Porque a su vez en ese momento también apareció otro en Buenos Aires. Así que bueno, esos son los últimos casos que tuvimos de sarampión. Por eso, ustedes saben que para que una enfermedad sea manifestada como erradicada, no estar más, debe pasar por lo menos 10 años sin tener esa patología en la zona, ¿no? Por eso, bueno, al aparecer estos casos,
se volvió a tener presente nuevamente sarampión, ¿no? Este es producido por el paramyxovirus sarampión, ¿no? ¿Qué es lo que hace este generalmente, bueno, el portador es el humano, ¿no? Y tiene distribución universal, ¿no? Y bueno, y hay una transmisión de contacto directo, ¿no? O indirecto a través de los fomites, ¿no? Los fomites, bueno, el juguete por ahí, ¿no? Lo puedo compartir algo junto. Entonces, eso también puede transmitirlo, ¿no? Y generalmente entra por las vías respiratorias o las conjuntivas. Tiene un 90% contagiosidad, o sea que es casi un poco más que lo que había la primera variante del coronavirus, la primera, ¿no? Después ya vinieron un montón, anoche apareció otra de nuevo, así que todo el tiempo van. Y bueno, tiene un periodo de incubación, un periodo de invasión y un periodo de estado. El mayor contagio lo da en el periodo prodrómico, ¿no? Donde justamente está con la sintomatología, ¿no? Esto puede durar, si ven, van a ver que dura un montón de tiempo, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 10 días. Esto hace que también tenga un periodo de invasión de 2 o 4 días y comienza la sintomatología 5 días con un periodo de convalescencia de 2 a 4 semanas. Ese periodo de convalescencia, quizás en las primeras semanas todavía, puede eliminar el virus, ¿no? Ya al final de la convalescencia ya no elimina, ya no contagia, ¿no? Por eso este chico que diagnosticado con sarampión deberá permanecer en aislamiento, él y todo el grupo familiar, ¿no? Sobre todo si no tienen la vacuna puesta, ¿no? Saben que la vacuna de sarampión se da al año y, o sea, de forma conjunta a la triple viral y se da al año y al ingreso escolar, ¿no? Algunos lugares dan a los 4 años y otros a los 5 años. Disculpe, doctora, se me trabó el internet. ¿Dijo que el periodo de convalescencia no contagia? No, en los últimos días ya no. ¿No? En las primeras semanas sí, en las últimas ya no. Gracias. Bien. Y bueno, ¿y qué hace la vacuna? En realidad no es que va a evitar infectarse, ¿no? Sino que trata de disminuir las complicaciones, ¿no? Pensar que esta enfermedad, en vez de tener un periodo tan largo, tenga un periodo mucho más corto, ¿no? Y con menos complicaciones, ¿no? Además de todo lo que es la anamnesis que vamos a realizar, ¿no? Si asistió a algún lugar donde pueda haber el sarampión, si tuvo contacto con alguno, ¿no? Lo que se hace es el examen físico, ¿no? En el examen físico lo que vamos a encontrar, ¿no? Va a ser un chico que va a estar decaído, va a tener fiebre, va a tener una fase descompuesta, ¿no? Un estado anímico decaído. La piel va a estar una piel con el exantema característico maculopapular y que al tacto va a ser como la piel en lija. Puede tener todos los ganglios aumentados de tamaño, pero no van a ser dolorosos, a diferencia de otras que vamos a ver que son dolorosos. Y lo que va a tener la característica del sarampión es la famosa triada, ¿no? La triada que se caracteriza por conjuntivitis, ¿no? El chorreo de nariz, el catarro de vía aérea superior, ¿no? Y bueno, y en la boca vamos a encontrar lo que son en la boca, el istmo de las fauces, las famosas manchas de Kopli, ¿no? Que son como son enantemas, ¿no? Allá en lo profundo uno va a abrir y bien por acá atrás de los molares, ¿no? Se va a encontrar, no hay que confundir con las placas de amigdalitis, ¿no? Porque las placas de amigdalitis son mucho más atrás, mientras que la del entema sarampión son un poco más adelante, ¿no? Y va a tener como una neumonía, una bronquitis, ¿no? A nivel respiratorio, y puede tener dolor lumbar, ¿no? Entonces, este paciente generalmente va a ser un paciente que va a estar en los primeros momentos muy decaído y febril, ¿no?
que además de hacer la anamnesis, de hacer el examen físico, también voy a solicitar métodos, ¿no?, diagnósticos que me va a permitir ayudar al diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo el laboratorio. Este laboratorio tiene que ir hemograma con PCR, glucemia, función renal, pedir también lo que es la PCR, la vasosegmentación glomerular, una serología específica para sarampión, en donde pedimos la IgM y la IgG, y sí tenemos la posibilidad del virológico, ¿no? Que generalmente por ahí el virológico no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer la serología, y con la serología, con la IgM positiva, ya estamos sabiendo que estamos cursando en forma aguda la enfermedad, ¿no? Y obviamente en el hemograma lo que me va a ver un aumento de glóbulos blancos con predominio de linfocitos. Pedir, no solo cuando hay un chico con un exantema, por ahí, ante la duda diagnóstica, muchas veces también tenemos que pedir lo que es coagulograma. Si por ahí el exantema nos convence mucho y por ahí la fiebre no se presenta muy frecuentemente o se presentó una vez y después de no, también podemos llegar a pedir un coagulograma, ¿no? Más que nada para descartar alguna enfermedad hematológica y no pensar, no cerrarnos en un diagnóstico, ¿no? Recuerden que a veces sobre todo estos virus que por ahí con la vacuna cambian un poco la presentación. No se va con la vacuna, muchas veces se pasa a hacer una sintomatología tan leve que por ahí enmascara en realidad la clínica que solía ser antes en esta, ¿no? Entonces, por ahí aparece solamente con las lesiones maculares y bueno, decimos, bueno, puede ser X cosa y sin embargo es un sarampión. Por eso siempre, cuando vemos un niño con el exantema, siempre descartar los más frecuentes, después los más complicados y siempre teniendo en cuenta en dónde estuvo y qué comió y se colocó, incluso preguntar el estado de vacunación del chico. Un chico que tiene vacunas completas probablemente no tenga sarampión, un chico que todavía no completó vacunas y tendríamos que pensarlo, ¿no? Siempre preguntar esas cosas a la mamá, ¿no? Si viajó a algún lado, si se alimentó con algo que habitualmente no lo hacía, porque lo que más, si usted me dice, y de exantema, que es lo más común, y para mí lo más común es lo de origen alimentario, ¿no? Eso que por ahí comen chocolate, que son alérgicos al tomate, frutilla, al huevo, a los picantes. Entonces, yo al menos veo más eso que la de origen infeccioso, ¿no? Doctora, ¿va a tener leucocitosis o leucopenia? O sea, ¿los glóbulos estaban aumentados o disminuidos los glóbulos blancos? O sea, los glóbulos blancos es así, se comportan así, ¿no? Al inicio de la enfermedad, ¿no? Casi todas las virosis pasa lo mismo. Tengan en cuenta esto. Y con los primeros días se hace todo un pool, ¿no? Entra la infección, la médula ósea manda todo junto los glóbulos blancos. Entonces, si lo hacemos los primeros días, no va a dar glóbulos blancos aumentados. Pero a medida que va pasando los días, estos glóbulos, si yo lo hago a los 5 días, ya va a haber una leucopenia. ¿Por qué? Porque la médula ósea tiene que volver a producir glóbulos blancos, tiene que volver a hacer toda su reserva de glóbulos blancos, ¿no? Todos los virus generalmente se comportan así. El primer día... Bien, entiendo. El primer día, segundo día, aumento de glóbulos blancos. Luego, a los 5 días, que por ahí generalmente es cuando nosotros por ahí lo vemos recién al paciente, ya va a tener una leucopenia. Es más, esta leucopenia muchas veces dura, por ejemplo, puede llegar a durar hasta 21 días, ¿no? Y a veces pasa las virosis, o sea, estoy hablando de todas las virosis en general, no solo de sarampión. Ha pasado, por ejemplo, o pasa muchas veces que el niño concurra a control porque justamente era su fecha de control, se le solicitó un laboratorio y vienen los glóbulos blancos muy bajos.
Y entonces ahí todos entran, ay, ¿qué es? ¿No? Pensando siempre en lo malo, y con el antecedente averiguando, ¿no? Uno puede ver, decir, la mamá dice, hace 10 días estuvo resfriado, hace 10 días estuvo con unas manchas en la piel. Entonces, ahí pensaremos más en que en esa leucopenia es por haberse padecido una enfermedad días antes, y esperaremos, y quizás, y si no tiene otro síntoma acompañante, esperamos y solicitamos un nuevo control a los 7-10 días. Pero no desesperarnos ante una leucopenia, ¿no? Porque a veces si está sola la leucopenia, el chico está bien activo, rosado, no tiene afectación de otra serie, no tiene fiebre, no tiene ninguna sintomatología, y bueno, espero, repito más adelante y veo si se está elevando estos glóbulos blancos, ¿no? Ha pasado muchas veces, he visto muchas veces que las mamás por ahí me reconsultan llorando porque por ahí algún otro profesional le dijo, tiene una leucopenia, tiene una leucemia, hay que descartar una leucemia. Entonces, tener cuidado también a la hora de informar a los padres. Por eso hay que leer mucho, estudiar mucho, si no, hacemos matar. Y me incluyo, ¿no? Por ahí me manda algún moco también. Bien, ¿qué complicaciones tenemos? ¿No? Bueno, a nivel respiratorio podemos tener neumonía, una neumonitis, ¿no? En las neurológicas, la famosa panencefalitis esclerosante, ¿no? Que ya son por ahí, como le dije hoy, las vacunas. Al tener vacuna, estas por ahí no se presentan. En la digestiva, una enteritis necrotizante aguda. En la cardíaca, miocardiopatía dilatada. En las hemáticas, además de tener la leucopenia, puede también afectar a los glóbulos rojos, ¿no? Y en la urinaria, una cistitis hemorrágica. Y bueno, la conjuntivitis puede ser una conjuntivitis simple, esa la que ver en rojo nomás, o puede ser una conjuntivitis hemorrágica. La verdad que eso está descrito nomás porque creo que no se ha visto mucho, se habrá visto uno o dos casos nomás de conjuntivitis hemorrágica, ¿no? Siempre en las complicaciones, o sea, las infecciones virales de sarampión tienen el riesgo de complicación de infección sobrebacteriana, ¿no? Y producirse, de pasar una neumonitis común, ¿no? Por sarampión, pasar a una neumonía por alguna bacteria, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que ustedes también saben que hay vacuna, entonces al disminuir estos dos, han disminuido bastante en la frecuencia, ¿no? Y después por las secreciones tener atelestasias o enfisema, ¿no? Estas atelestasias a su vez pueden ser localizadas o pueden ser globales, ¿no? Las localizadas por ahí son las más frecuentes, ¿no? Tratamiento específico, así que yo diga, bueno, le voy a dar un antiviral y soluciono todo, no lo tengo. Más que nada higiénico-dietético sintomático. ¿Qué hago entonces? Primero de todo trato de controlar el tema de la dieta, ¿no? No lo voy a decir, bueno, comete una hamburguesa papas fritas, dieta liviana, sin aderezos condimentados, pimiento y esas cosas, ¿no? Hay que cuidar este chico, sobre todo la parte digestiva, ¿no? Recordemos que puede complicarse con la parte digestiva. Beber bastante líquido, agua, ¿no? La mejor forma de eliminar, de mantenerse hidratado, incluso por las secreciones que puedan llegar a tener, las secreciones respiratorias, ¿no? El beber agua. Y la fiebre, controlar la fiebre. En este caso, no voy a usar cualquier antitérmico, ¿no? Recuerden que casi todas las patologías virales lo voy a utilizar paracetamol, ¿no? Paracetamol tengo en gotas, tengo en jarabe, tengo en comprimido. Si bien no calma, no es antiinflamatorio, pero sí calma la fiebre, ¿no? Y el dolor. Entonces, le indico paracetamol. En caso que el niño esté muy congestionado, que esté muy atacado en la parte nasal, es lo que por ahí puede tener, le puedo indicar por los sprays nasales, esos que hay, ¿no? Que se coloca de solución fisiológica, ¿no?
los spray con solución hipertónica también que hay, que ayuda a favorecer la fluidez del moco y alivia la congestión, o nebulizar, o lo más fácil, que por ahí todos tienen, es un nebulizador, ¿no? Nebulizarle. Recuerden que las nebulizaciones actualmente en los ámbitos hospitalarios están casi prácticamente indicadas, pero en el hogar se pueden realizar, ¿no? Entonces le podemos indicar nebulizaciones y después podemos ver, pueden llegar a tener prurito. Entonces en esa etapa, sobre todo cuando está en la etapa de convalescencia, empieza la piel como a descamarse un poco, entonces ahí vamos a tener, el niño va a empezar a tener mucho prurito, y le podemos dar un antihistamínico, ¿no? El más utilizado es la difenidramina, que también hay estará bien comprimido. Y si está muy afectada la piel, en la etapa ya cuando está en la parte de descamación, podemos indicarle para ayudar a regenerar la piel, ¿no? Alguna crema con vitamina A, ¿no? Con vitamina A y E, si es posible, pero con que tenga vitamina A ya es suficiente, ¿no? Entonces, y obviamente reposo y en el hogar, y dándole todos los signos de alarma, ¿no? Así que bueno, y sobre todo recalcarle el aislamiento, y además esto es de denuncia obligatoria, ¿no? Una vez que nosotros sospechamos y pedimos la serología, viene la IgM positiva para sarampión, denuncia obligatoria, ¿no? Tenemos que entrar en la página del Ministerio de la Nación y hacerlo la denuncia, o bien hacer un papelito y darle a la que se encarga de epidemiología, ¿no? Porque nosotros acá nosotros tenemos, como no tenemos computadora en el hospital, lo que hacemos es completar un papel y le damos a la de epidemiología, que ella elevará a nivel nacional, elevará al ministerio, ¿no? Bueno, y el pronóstico, bueno, está muy relacionado con la edad, ¿no? Y el nivel socioeconómico. Y si se presentan no complicaciones, generalmente tiene buen pronóstico, ¿no? No es una enfermedad que... y es más, prácticamente casi no se presenta. Nosotros acá en Santo Tomé, sarampión, escuchar yo sarampión, creo que desde que estoy acá, hace como 6 años, no escuché sarampión, no sé de ningún caso de sarampión. Así que bueno, lo que sé fue eso último, pero era ya lejos, ¿no? Así que bueno. Sí se temía cuando hubo los casos en Buenos Aires, que hubo un par ahí por ese nenito que había viajado también, se temía, pero no apareció por ahí, así que quedó concentrada ya. Bien, como le dije, ya tenemos vacuna, y también en caso de que un niño que tenga alguna enfermedad de base, ¿no? Que sea inmunocomprometido, podemos realizarle la gamma globulina, ¿no? O sea, si tuvo en contacto con varicela, con sarampión, le podemos hacer la gamma globulina, ¿no? Más que nada para evitar que este niño se enferme gravemente porque es inmunocomprometido, ¿no? Pero no, si viene dentro de 20 días, que dice, ay, yo estuve con fulanito que tiene sarampión, y bueno, 20 días después ya no es necesario, ¿no? Debe ser antes de los 5 días de haber estado en contacto. Bien. Y bueno, viene en la triple viral, ¿no? Con esta vacuna, la única contraindicación por ahí que tiene, que van a leer ustedes, porque seguramente van a tener que estudiar vacunas, deben estudiar vacunas, y después el año que viene saber nuevamente, porque ustedes saben que yo doy clases con ustedes en 6º año, que doy varios temas, y después en 7º me tienen casi prácticamente el 80%, ¿no? Al menos que por ahí tengan algunos miedos y se van a otras localidades que pidan para ir. Pero generalmente en 7º año, el 80% no, sino el 70% de ustedes va a tener que tener clase conmigo. Y lamentablemente tengo que decir, los de este año, por ejemplo, que me han tocado este año, tengo que decir que tienen
un lamentable rendimiento, ¿no? Es como que el año pasado ni tuvieron clase, ni dieron ningún tipo de clase, ¿no? Así que bueno, espero que ustedes no sean así, que se pongan las pilas y estudien todo, y que el año que viene, cuando le toque séptimo y pregunte qué contiene la triple viral, por ejemplo, sepan decirme, ¿no? Que tiene la triple viral. Por llegar a séptimo año y no saber que tiene la triple viral, es como que tenéis ganas de mandarla a primer año, ¿no? Así que bueno. Bien. Rubiola. Ustedes vieron, a través dimos rubiola congénita, ahora rubiola adquirida, ¿no? Es otra también que por suerte tenemos vacuna, ¿no? Es producida por el togavirus de la rubiola, y este también se transmite por contacto, por las gotitas del fluido, por las secreciones salivales, ¿no? Y también por algún objeto, por contacto con sangre, en la orina o la materia fecal del recién nacido, ¿no? Una de las características que se ha visto con rubiola, por ejemplo, si bien dice, bueno, tiene un periodo de tantos días, de tantas semanas. Lo que se vio con rubiola que rubiola permanece eliminándose por orina 21 días, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que el chico va a estar sano, va a estar curado, ya habremos pensado que ya pasó toda la etapa, pero puede llegar a eliminar 21 días. Entonces, si esta mamá que tiene este chico con rubiola pretende visitar a una embarazada, y le deberemos aconsejar que no se contacte todavía con esta embarazada por ese riesgo, ¿no? Si bien no se da en todos, pero hay un bajo porcentaje que puede eliminar hasta 21 días por orina el virus la rubiola, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días, un periodo de invasión de 24 a 48 horas y un periodo de estado de 3 días, ¿no? Una de las características es que cuando más cuando más grande este chico es, más sintomatología va a tener. Y muchas veces se empieza como un aparente síndrome gripal, como un catarro, y después le sale casi todas estas patologías que vemos en la exantemática se inician así, ¿no? Con el catarro, con la fiebre, con el moco, el chorreo de nariz, y después hacen el exantema, ¿no? La característica de este exantema, ¿no? Es que va a iniciarse así, ¿no? De la cabeza para abajo, ¿no? Y va a tener la inflamación va a tener ganglios inflamados. Pero uno de los que tiene, lo que pasa en la rubiola es que los ganglios de la región cervical posterior van a ser dolorosos, ¿no? Esos ganglios uno lo va a palpar, la gente se va a quejar de mucho dolor. Entonces, nosotros le tocamos, ¿no? Y el paciente tiene dolor y está en realidad tiene poliadenopatía, pero dolorosas las cervicales, ¿no? O a veces no tener, cuando está vacunado, por ahí se da el caso de que tiene todo el exantema, pero y solamente el ganglio acá, el ganglio centinela, nada más. Y el diagnóstico, además la clínica, ¿no? Se hace con IgM e IgG específica para rubiola, y los métodos son la inmunofluorescencia directa, ¿no? Indirecta. La vacuna, ¿no? Se colocan estos chicos, prácticamente deben estar todos vacunados, ¿no? Se vacuna a todas. Antes vacunábamos solo a las niñas y a las mujeres que estaban en periodo de gestación, entraban en la etapa de gestación, ¿no?
la primera vacuna que se puso de rubiola fue en el 2002, creo que era, y de ahí empezaron con todas las mujeres primero y después empezaron. Y actualmente está incluida en el calendario vacuna y reciben también al año y año y a los 5. Pero si la mamá, por ejemplo, tiene su bebé y no tiene la vacuna, se le coloca, ¿no? Bueno, las complicaciones puede tener también lo que tiene estos virus, que generalmente es raro que produzcan meningitis, sino que lo que más le gusta afectar es todo lo que es la parte del encéfalo. Entonces van a originar más encefalitis, ¿no? Y la encefalitis muchas veces aparece después cuando ya pensamos que el virus terminó. Entonces parece que ya pasó todo y de repente el niño empieza con decaimiento, trastorno de la marcha, ¿no? O vuelve a tener fiebre, ¿no? Empieza con vómito, con mareo, con cefalea. Y bueno, es ahí donde debemos sospechar que este niño que estaba padeciendo rubiola está con una complicación neurológica, ¿no? Y la hematológica puede producir también la leucopenia y en algunos casos producir una trombocitopenia. Y las artritis, a producir artritis tipo artritis, ¿no? En el tema de las articulaciones. En este caso tampoco tenemos tratamiento, ¿no? Más que nada también higiénico-dietético, paracetamol nuevamente y aliviar lo que es la sintomatología. Obviamente también debe quedar aislado y este también es de denuncia obligatoria. Tienen un pronóstico favorable generalmente y bueno, la vacuna que se le da todo, se da todo actualmente. Lo que sí, la inmunización pasiva, por ejemplo, para los inmunocomprometidos, no se mostró que sea efectiva. Entonces, en este caso, sí no se coloca así como sarampión, ¿no? Y debe sí permanecer durante todo el periodo, o sea, que tenga el exantema. Mientras tenga el exantema, tiene que quedar encerrado. Y si pensamos que este chico puede visitar a una embarazada, recomendarle que no lo haga por lo menos hasta los 20 días, 21 días. Bien, de todas estas hasta ahora, la que más frecuente es esta. Esta varicela, ¿no? Que es producida por el virus varicela zoster, que también a veces este virus después queda en forma latente, ¿no? Y puede producir el famoso herpes zóster, ¿no? El chico puede adquirir la varicela, ¿no? Y después al año o a los 2 años o cuando es adulto puede presentar el famoso herpes zóster, ¿no? Que también llamado un montón de nombres, ¿no? Antes creían que lo curaban, por ejemplo, el herpes zóster con la famosa tinta china, que si vieron que el herpes zóster generalmente es más común, ¿no? He visto mucho, es más común, sigue siempre en el trayecto de un nervio, ¿no? Y eso generalmente el lugar más común es en la espalda, en la región lumbar, y se hace así todo como una cinta, ¿no? De todo lesiones, vesículos ampollares costrosas, que duelen mucho, es muy doloroso y también contagioso y pica. Entonces, antes, por ejemplo, tenían el mito de que si daba la vuelta, porque esa lesión inicia con una chiquita y se expande por todos así. Mediante era tipo el mito que si daba toda la vuelta, el chico moría, ¿no? Bueno, eso todo era zaraza, ¿no? Sabemos que no es así. Por eso corrían a las curanderas y eso, que le pongan la tinta china, para que no se siga
esparciendo, pero en realidad el herpes zóster sigue el trayecto nada más, ¿no? Lo que es más visto son la región de la espalda, ¿no? En distintos puntos. Son los que yo he más visto de herpes zóster, ¿no? Y varicela, actualmente, generalmente esta se presenta en invierno y primavera, muchas veces se da en periodos, ¿no? Por ejemplo, hay brotes cada tanto. No es que todos los años hay un montón de varicela, ¿no? Por ejemplo, tuvimos varicela el año antepasado, antes de la pandemia, tuvimos muchas varicelas. El año pasado no hubo, este año hasta ahora no aparecieron, así que generalmente aparecen cada 5 años, ¿no? Los focos de donde aparece una varicela y empiezan a aparecer todos, ¿no? Se da por única vez también la varicela, eso hay que tener en cuenta, y es muy confundida, por ejemplo, con con la enfermedad mano, boca, pie, porque tienen las mismas lesiones, las vesículas, costrosa, pica, tiene fiebre, ¿no? Y son muy similares, la única diferencia es que en la enfermedad mano, boca, pie, en varicela no va a tener ampollas en las manos y en las plantas de los pies, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando no están sabiendo mucho de eso, entre la diferencia de varicela y enfermedad mano, boca, pie, le asumen como que es una varicela. Y resulta que dentro de 2 años viene la mamá y nos dice: doctora, le traigo porque no sé qué es. Y yo le digo: nada, sí, mamá tiene, me miro, le reviso las manitas, le digo: tiene varicela. Pero ¿y cómo? Si hace 2 años tuvo atrás. Sí, en realidad hace 2 años atrás no es varicela, sino fue enfermedad mano, boca, pie. Y ahora está con varicela, ¿no? O sea que varicela se da una vez y si después se da, se puede presentar como el herpes zóster, ¿no? Y ya no como varicela, a menos que presente alguna otra enfermedad, o al menos que se pueda confundir con la enfermedad mano-boca. El hombre es el único reservorio, ¿no? Se transmite también como todas las otras por las vías respiratorias, ¿no? Y también por contacto con las vesículas y las costras húmedas. Eso también hay que tener en cuenta porque siempre viene la mamá que dice: y doctor, ¿cuándo le puedo llevar al colegio? Y bueno, señora, dentro de tantos días venga al control y miramos las lesiones, ¿no? Generalmente las vesículas a los 7 días más o menos, 7 días que empezaron vemos las vesículas, si ya tienen algunas con costra, a los 7 días les citamos nuevamente y miramos. Si está lleno de costra, pero ya son todo tipo cascaritas, todas secas así, entonces ahí puede ir al colegio, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchas veces, por ignorancia en el colegio, y le ven con las costritas y le dicen que no entre, ¿no? Por eso existe el certificado en donde nosotros le permitimos asistir una vez que ya tenga las costras nomás. Mientras tenga vesícula, contagia. Y una de las cosas interesantes que está pasando ahora, desde que está la vacuna, ¿no? Ustedes saben que la vacuna de la varicela es nueva, y desde que está la vacuna se ha visto que los niños, si bien tienen varicela, pero a veces he visto, por ejemplo, varicela y no lo creía que era varicela hasta que me le hice una serología, ¿no? Pero pueden presentarse hasta solamente con una ampolla, más si es chiquitito, ¿no? Recuerden que este virus también es un virus que cuando más chiquito es, menos ampolla tiene, y cuando más grande, más lesiones ampollares, más complicaciones tiene, ¿no? Y bueno, y en este caso, y ahora actualmente con la vacuna, si tiene 1 año, 2 años, perdón, si tiene 2 años, 3 años y tiene la vacuna de la varicela y se contagia, y probablemente haga 2 o 3. Y eso también por un lado es interesante, pero también a su vez puede llevar a confusión.
¿no? Porque por ahí el niño se presenta a control, pues la mamá lo trae porque hizo fiebre y le salió una sola ampollita. Y bueno, capaz le picó un bichito. Y le asumimos que le picó algún insecto o algo y en realidad era varicela, ¿no? Entonces algo que la varicela está cambiando también su forma de presentación de acuerdo a la vacuna ahora, ¿no? Que es el nuevo, ¿no? Creo que es una de las más nuevas que estamos teniendo ahora. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días, un periodo de invasión de 2 a 4 días, un periodo de estado de 7 días y un periodo de convalescencia de 1 a 2 semanas. De todo esto, lo importante que ustedes tienen que reconocer es el periodo de contagiosidad, ¿no? Porque si el periodo de contagiosidad, el niño debe ser aislado. Esto no es de denuncia obligatoria, ¿no? Varicela no se denuncia. Además de las lesiones, recuerden que las lesiones, si me dice presenta lesiones, máculo, vesículo, costrosa, y pensar en un 90% en varicela. No pienso, ¿no? Otro día tomé un examen y decía, lesión máculo, vesículo, costrosa. No sé, me nombraban un montón, hasta esta enfermedad como es la piel de cristal, un montón de enfermedades que nada que ver, y no me nombraban varicela, me quería morir. Lo primero que uno piensa ante una lesión así es varicela. Después buscaré otra causa si me dice si no es así, ¿no? Además de estas lesiones, también va a tener enantemas. Enantemas que son las famosas aftas, todo dentro de la boca, toda la boca, los enantemas y ampollas en la boca, ampollas en los genitales, cuando más grande, más ampollas, ¿no? Y lo que tiene esto que las lesiones, ¿no? Cuando le empieza a salir por ahí no le duele, ¿no? Pero cuando está en su periodo ya de postra, pica, pica mucho, ¿no? Y también puede tener un montón de complicaciones, también neumonía, encefalitis, las cardíacas, todas las mismas, casi similares además, pero en la piel hay una complicación frecuente. Y es el impetio, ¿no? Una de las complicaciones más frecuentes por ahí que se da, ¿no? Porque si uno le dice, háblame qué complicaciones frecuentes conoces de varicela. No, me dicen, no sé, me dicen varicela hemorrágica, puede pasar, ¿no? Pero no es común. Encefalitis, meningitis, miocarditis, pero no me dicen las más frecuentes, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente de esto? El impetio, la sobreinfección bacteriana de la ampolla, o sea, de la vesícula. ¿Y por qué se puede dar esto? Por muchas causas. Primero, que el niño se rasca. Por eso cuando diagnosticamos, lo primero que debemos aconsejarle a la mamá es cortarle la uña. Segundo, bueno, el hacinamiento favorece al impetio, ¿no? Y segundo, ustedes saben que está el mito, ¿no? Que si tiene varicela, no se debe bañar. Bueno, eso hay que sacar, hay que erradicar. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado a bañarme todos los días y mi piel va a tener un tipo de flora, un tipo de flora bacteriana. Y si de repente ese chico se deja de bañar, va a empezar a proliferar otros tipos de bacterias que quizás antes no podían porque el niño se bañaba todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Al no bañarse, prolifera otras bacterias que el niño no está acostumbrado y esas son patógenas para él y ahí producen la sobreinfección de la piel, produciendo un impetio. Por eso es muy importante
Mamá le podés bañar todos los días con el jabón habitual. El secado, sí, tener cuidado con el secado, que no sea por fricción, sino que sea con presión, ¿no? Presionamos la toalla, no friccionamos, presionamos, ¿sí? Pero se baña todos los días. Y bueno, después otra complicación que puede aparecer es el síndrome de Reyes, por ahí por el uso de por ejemplo, por todo lo que es AINES, ¿no? Ibuprofeno sobre todo, ¿no? Por eso cuando empiezan las lesiones hay que tener cuidado. A veces el niño primero aparece con la fiebre, entonces uno indica el ibuprofeno y en realidad a los 3 días, 4 días empiezan a aparecer las lesiones, ¿no? Entonces, por eso se sugiere muchas veces que en los niños, que son los que más frecuentemente tienen patologías virales, se aconseja que uno le administre paracetamol y no ibuprofeno, justamente porque todas las virosis pueden tener el síndrome de Reyes, ¿no? Si doy algún derivado de los AINES, ¿no? Tratamiento, si es no complicada, medidas higiénico-dietéticas, paracetamol, ¿no? La higiene, la comida, cuidar de la comida, el agua, y y reposo, nada más, ¿no? Y recomendarle que, bueno, no vaya a la escuela todo ese periodo de contagio, ¿no? Y prestar atención a los signos de alarma, ¿no? Cualquier cosa que aparezca, ¿no? Por ahí se empieza a aparecer con tos, irritación, ¿no? Empieza a hacer fiebre, o empieza a ver las ampollas con secreción purulenta, amarillenta, ¿no? Recuerden que la secreción de las ampollas son melicéricas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son casi transparentes, pero que cuando secan es como una secreción amarillo claro, ¿no? Pero es algo finito, no es como la pus, ¿no? La pus de un color más amarillento tirando a verdoso, entonces ahí la mamá ve color amarillo más intenso, debe concurrir a control, ¿no? Porque ahí va a necesitar que le indiquemos antibióticos, ¿no? Generalmente para el linfético, ¿con qué te vamos a tratar? ¿No? Vamos a darle una cefalosporina de primera generación, ¿no? Podemos darle una cefalexina, 50 miligramos kilogramos día, en tomas de cada 6 horas, o podemos indicarle una amoxiclavulánico, también 40 miligramos kilogramos día, cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo van a tomar antibiótico? Y 7 días, ¿no? Generalmente casi todos van 7 días. Entonces, pero no es para la varicela, es para el linfético, ¿no? Para la varicela, depende el periodo en que se presentó el chico, ¿no? Depende en qué fecha fue a control, ¿no? Si el niño hoy empezó con la ampolla y mañana viene a control, y bueno, puedo dar la ciclovir, ¿no? Está demostrado que el niño inmunocompetente, ¿no? Dar la ciclovir no cambia mucho el pronóstico de la enfermedad. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que si yo le doy al niño inmunocompetente aciclovir pasando los 3 días, no cambia nada, no me soluciona nada. Si yo le doy a las 24 horas de haberse iniciado las lesiones, y bueno, en vez de durarme 5 días la varicela, me va a durar 4 días y medio, ¿no? No es mucho el cambio. Entonces, teniendo en cuenta que la ciclovir es hepatotóxico, ¿no? Que también puede afectar a la serie hematológica, entonces, y si el niño está bien, es inmunocompetente, ¿para qué lo voy a dar, no? Ahora, si es inmunocomprometido, le doy justamente para evitar que se prolongue la enfermedad, nada más, ¿no? En conclusión,
está nuestra decisión dar la aciclovir al inmunocompetente, ¿no? Siempre sabiendo los efectos adversos que puede tener. Yo al menos, por ejemplo, si el chico me viene, aparece el tercer, cuarto día, no le doy aciclovir. Le doy allá en casos muy especiales, porque encima la aciclovir es caro, ¿no? También eso que tiene también, es caro y no cambia el pronóstico de la enfermedad. Pronóstico benigno, generalmente, ¿no? Y muy raro que produzca una enfermedad grave. Y yo lo más grave que vi de varicela fue una neumonía que se complicó con un derrame pleural bilateral, ¿no? Y que a su vez después hizo un derrame paraneumónico, ¿no? Entonces, esa niñita me acuerdo que tenía 8 años, pero ¿qué pasa tenía esa niña? Primero de todo estaba desnutrida. Era una niña desnutrida, una niña que tenía además anemia, ¿no? Tenía una madre que estaba en tratamiento psicológico, tenía varios factores a que esta niña la enfermedad se complique, ¿no? Entonces, eso es lo más grave que vi. Después otros casos, después vi una encefalitis por varicela hace unos 2 años atrás, ¿no? El niño entró con cefalea intensa y un niño de 14 años, obeso, y entró con cefalea intensa. El primero que lo recibe piensa en que, bueno, podría ser una causa a otra cosa, ¿no? Hipertensión, ¿no? Porque era un niño, bueno, con una mala conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, cuando me toca a mí ya había visto que no era común la cefalea que tenía, y entonces, como nosotros acá no tenemos neurólogo, la derivé a corriente y resultó ser una encefalitis por el virus de la varicela. ¿Qué le hicieron ayer? Le indicaron aciclovir y le indicaron ceftriaxona. ¿Por qué la ceftriaxona? Y bueno, más que nada para prevenir el sobreagregado de bacterias, ¿no? Por eso, le pregunté, ¿por qué la ceftriaxona de la varicela? Por eso, más que nada, ¿no? Así que bueno, si es inmunocompetente, es raro que evolucione a gravedad. Tenemos también, acá en este caso, la vacuna que se administra a los 14 meses, una única dosis, ¿no? Y en algunos casos podemos darle gamma globulina, ¿no? ¿Recuerdan cuando? No estaba varicela. Sí, teníamos la varicela neonatal, ¿se acuerdan? Que era justamente cuando la mamá, justo en el parto, presentaba varicela. Entonces le asumíamos al niño con una varicela neonatal y en ese caso también le podemos poner gamma globulina. No está bien comprobado todavía, por eso casi no se usa. Bien. Bueno, la mononucleosis infecciosa, habrán escuchado ese día que yo le decía, no es lo mismo hablar de mononucleosis infecciosa que hablar de enfermedad, es decir, síndrome de mononucleosis que hablar de enfermedad de mononucleosis, ¿no? Cuando yo hablo del síndrome de mononucleosis, me estoy refiriendo a que puede ser producida por cualquier virus, ¿no? Puede ser varicela, puede ser de la gripe, puede ser el de toxoplasmosis, ¿no? Puede ser una hepatitis B. Cualquier virus me puede producir el síndrome de mononucleosis, que se caracterizaba por un síndrome gripal más las poliadenopatías, ¿no? Y afectación de las fauces, ¿no? En la mononucleosis, la enfermedad de mononucleosis, que también ustedes van a encontrar con otros nombres, ¿no? Como fiebre ganglionar, angina linfomonocitaria, como la famosa enfermedad del beso, la fiebre ganglionar de Pelletier. Todos esos nombres, ¿no? Quedaron en desuso. El último que se estaba utilizando era la enfermedad
del beso, ¿no? Porque se suponía que era una patología exclusiva de los adolescentes cuando se daban su primer beso, cosa que después quedó demostrado que no, que cualquier niño podía tener mononucleosis infecciosa, y no, justamente era porque se andaba besando. La enfermedad de mononucleosis puede ser producida, es producida por el virus de Epstein-Barr, ¿no? No así como dijimos hoy, que quede en claro el síndrome de mononucleosis, ¿no? O sea, ¿qué quiero que quede en claro en esto? Que decir síndrome de mononucleosis es una cosa, enfermedad de mononucleosis es pura y exclusivamente del virus Epstein-Barr, ¿no? ¿Y qué va? Y la sintomatología, y qué van a decir, sí, pero con la sintomatología es casi lo mismo, no, va a cambiar ahora y vamos a ver un poco. Esto generalmente, bueno, es de distribución universal, cualquiera lo puede adquirir, ¿no? Lo puede adquirir un niño, lo puede adquirir nosotros. Generalmente es más un poco ahora, actualmente, ¿no? Se está dando mucho en los niños, ¿no? Antes por ahí era un poco más los grandes, ¿no? Pero ahora con lo que los chicos asisten muchos al tema de guarderías, jardines, escuelas, entonces se está viendo mucho en los chicos, ¿no? Y está muy relacionado también con el nivel socioeconómico y cultural, ¿no? Se da más por ahí en los chicos que están más hacinados, ¿no? Como todas las enfermedades prácticamente, ¿no? Y en los menos de 14 años generalmente van a tener una forma más asintomática o subclínica. Y ahora vamos a ver con qué síntomas puede presentarse unos y otros, ¿no? Y cuando más 14 años van a tener un mayor porcentaje de manifestaciones clínicas, ¿no? Nosotros somos el reservorio, ¿no? O sea que nosotros podemos contagiar y lo contagiamos a través de la saliva, ¿no? De transfusiones y a través de la placenta, ¿no? Siempre recuerden que la forma transfusional y transplacentaria es la más frecuente, ¿no? Hoy en día saben que existen miles de screening para evitar esto, ¿no? Tiene un periodo, ven, larguísimo. Un periodo de incubación de 7 a 10 días. Larguísimo. Puedo haber estado en contacto hace un mes atrás. Un periodo de incubación de 4 a 10 días. Un periodo de estado 2 a 3 semanas y un periodo de convalecencia 1 y a 3 semanas. Es larguísimo la enfermedad mononucleosis. ¿Por qué? Primero que uno siempre muchas veces se demora en el diagnóstico, porque la sintomatología no viene así como lo dice el libro. Con la fiebre, el síndrome gripal y la polineopatía y el contacto que estuvo con mononucleosis. Muchas veces viene un niño que que hace una semana viene con fiebre. Puede pasar que se presente solamente la fiebre o puede pasar que se presente con el exantema. Es un exantema maculopapular generalizado que también tiene mucho prurito. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, como le dije, nos demoramos un poco en el diagnóstico, porque a veces, como tiene solo la fiebre, entonces uno dice, una virosis común y corriente propia de los niños. Y resulta que le damos el paracetamol y le decimos a la mamá, si dentro de 72 horas persiste la fiebre, lo trae a control. La mamá a las 72 horas va antes, no llega a las 72 horas, las 48 horas vuelve porque su hijo no quiere alimentarse. Sí, hace fiebres de 39, 40. Le está dando el paracetamol cada 6 horas y sigue con fiebre, cada vez más decaída. Y uno lo vuelve a revisar y ahí encuentra como una amigdalitis, ¿no? Lesiones, encuentra en las fauces placas blanquecinas. Entonces ahí viene de nuevo en que la asumo como una faringoamigdalitis. Y le doy amoxicilina.
O por ahí tiene todo como una estomatitis. Estomatitis es herpética, uno lo llama cuando hace toda la encía inflamatoria, que con el roce sangra, ¿no? Y duele mucho y no puede comer el chico. Entonces, uno la asume ahí como una estomatitis herpética. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede asumirlo como una faringomielitis y le da amoxicilina y le dice, bueno, en 48 horas, 72 horas va a hacer efecto recién el antibiótico y ahí viene el control. Resulta que pasa esas 48, 72 horas y el chico sigue haciendo fiebre. Sigue haciendo fiebre. ¿Mm? Doctora, todavía sigue haciendo fiebre, no mejora. ¿Será que no hay que darle otro antibiótico, ¿no? Y de ahí recién empiezan a aparecer los exantemas. Y encima ahora le salió esto. Primero por ahí abdomen, que después se extiende a todo el cuerpo. Pica mucho, entonces el niño va a estar muy irritable, entonces vamos a tener un niño con fiebre, decaído, irritable. Y para eso ya habrán transcurrido posiblemente 8 días, ¿no? 8 a 10 días. Y lo palpamos y aparecieron todo polidenopatía. Por ahí empieza también con en el ojo una secreción, ¿no? Y puede también llegar a tener, los 2 días, 3 días de haber pasado el exantema, ¿no? Comió algo que le hizo mal, o el antibiótico le hizo mal, por eso le dio el exantema. Bueno, vuelve